Para nadie es un secreto que el género del dark romance llegó para quedarse. Historias con temáticas cuestionables donde uno o varios personajes exploran lados bastante oscuros de la psique humana no son algo nuevo. Pero con el auge de redes como TikTok hemos visto como ciertos autores han empezado a empujar cada vez más los límites de lo moralmente cuestionable cuando se trata del amor. En plataformas como Lessing, por ejemplo, desde hace años se nos presentan historias así. Desde BL hasta romance hetero, parece que el dark romance no solo ha sido aceptado, sino bastante bien recibido en muchas comunidades. Por eso, no resulta sorprenderse cuando plataformas como Webtoon deciden subirse a la tendencia. Pero que no sea sorprendente no significa que necesariamente sea una buena idea. Pero, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Cry or Better Yet Back sigue la historia de Layla Livlin, una huérfana que tras pasar de familiar en familiar termina viviendo con Bill Dreamer, el jardinero de la mansión de Arbis de la familia Gerard. Layla encuentra en Arbis un paraíso lleno de árboles y aves donde cree que finalmente podrá ser feliz, hasta que capta la atención del duque Matías von Gerard. A partir de ahí veremos cómo Layla lidia con esa tensión y cómo poco a poco esa relación se vuelve cada vez más destructiva. Desde hace muchísimo tiempo que yo ya quería hablar de esa historia, porque honestamente en los últimos meses he visto una gran cantidad de opiniones demasiado divididas sobre los personajes, sobre la trama, sobre que si es tóxica, sobre si que es mala. Y aunque estoy de acuerdo con algunas, hay otras que ya van a ver. Yo conocí la historia en 2023 cuando salió. Yo soy muy fan del artista Bungie, entonces cuando supe que iba a sacar una nueva historia, la verdad yo me emocioné. Y recuerdo que empecé a leerla y luego hice lo que siempre hago, que es que dejo que pase mucho tiempo para leerme luego el webtoon de sentada. Y me acuerdo que no pensé mucho después en esa historia. Y literal, yo casi no veía gente como que mencionándola, hablándola. O sea, sí veía algunos como edits y como TikTok, pero no al nivel de cuando llegó 2024, específicamente diciembre, que wow, o sea, es que cuando pasó el capítulo de la fiesta, cuando este man dice la frase, o sea, literalmente dijo el título de la película, o sea, cuando pasa eso, literalmente fue como que todo el mundo descubrió esa historia y me acuerdo que eso decía, no, es que esa historia es súper problemática, esto es terrible, esto no debería estar en Webtoon, Dios mío, quiere alguien pensar en los niños. Y yo me acuerdo que o sea, yo estaba sorprendida porque yo me acuerdo que yo la empecé a leer y dije, Dios mío, o sea, ¿qué pasó? Porque pues hasta donde yo supe esto era un fan family. Y entonces dije, o sea, pues porque la forma en la que la escribían, yo literalmente yo decía, Dios mío, esto es Killing Stalking 2. Y recuerdo que, o sea, yo literalmente lo primero que yo dije fue, Dios mío, voy a sentarme a leer la novela, porque leía hasta uno de los capítulos que han salido y yo dije, ok, se está poniendo turbio, pero pues, o sea, Dios mío, ¿qué ocurrió? Y me acuerdo que me senté una tarde a leerla y literalmente mi reacción fue, Don't look, Charlie. Is this really supposed to be? I mean, I've seen way worse stuff than this on the internet. no estoy desmeritando las cosas bastante problemáticas que pasan en esta historia. O sea, Dios mío, toda mi reacción a la escena del primer beso de Matías y Leila fue, Dios, o sea, es súper horrible. Pero entonces me puse a pensar, porque, o sea, un BL promedio hace muchas de estas cosas. O sea, ya mencioné Killing Stalking, la gente que sabe que Matías no le llega ni a los talones a Sangu. You don't understand, Nate, is I am crazier! That's not something to be fucking proud of, Cassie! No, but it is something you should be scared of. ¡Locura! Eso no es bueno. Porque seamos honestos, un BL promedio se lleva en toxicidad toda la vida a Cry or Better Get Back. Entonces, ¿por qué historias igual de oscuras y problemáticas la gente las ama y a Cry or Better Get Back no la bajan de, Dios mío, el Anticristo 2? Y fue entonces que entendí. La historia no era el problema. O sea, sí es problemática, pero el problema era al público al cual fue vendida. Porque Cry or Better Yet Back nunca debió estar en Webtoon. Y ok, es cierto que en Webtoon hay una gran variedad de historias con distintos géneros, y no estoy diciendo que no haya espacio para el dark romance en Webtoon, pero lo que sí creo es que esa historia en particular, con un arte tan lindo como el que tiene y una estética tan suave, da la impresión de que será algo completamente diferente a lo que uno termina leyendo. Y lamentablemente eso hizo que atrajera a un público que no necesariamente estaba preparado para la historia que quería contar la autora. El público de romance de fantasía no tiene problema con historias dramáticas, pero no siempre reacciona bien cuando los protagonistas hacen cosas tan horribles y cuestionables. La forma en la que a veces retrata situaciones horribles con un tono casi romántico es bastante problemática y además toca temas bastante complejos como relaciones extramatrimoniales, la infidelidad, dinámicas de poder problemáticas, y el rango de edad promedio del público de Webtoon no está preparado para entender este tipo de complejidad en las historias. ¿Y por qué lo digo? Fácil. Porque yo sé quiénes sí.
La ficción es un medio increíble para que nos permite explorar aspectos de la experiencia humana que de otra forma serían imposibles. Mundos, personajes, situaciones. Literalmente no hay límites. Ahora, esto no significa que todo deba explorarse. Muchas veces autores confunden el tocar temas delicados con literalmente hacer una fantasía edgy donde muestran que son muy malos porque no les afectan ciertas cosas. Y es como, por eso cuando una historia así explorar temas incómodos, es importante que tenga una intención clara detrás. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo distintos autores han logrado hacerlo. Uno de los movimientos literarios que más atrevió a explorar estos temas fue el gótico, que muchas veces jugaba con la obsesión, el deseo, la moral y los límites del amor. Una de las historias que mejor hace esto, y que curiosamente tiene varias similitudes con Cry Better Yet Back, es Cumbres Borrascosas. Advertencia, hablo del libro, no esa Barsofia que sacaron en cine que... Dios, no. Jacob, te amo, no te llamas Heathcliff. Cumbres Borrascosas cuenta la historia de Heathcliff, un niño huérfano adoptado por la familia Earnshaw que crece junto a Catherine Earnshaw. Ambos desarrollan un vínculo profundamente intenso, pero las diferencias sociales terminan separándolos cuando Catherine decide casarse con Edgar Linton. Años después, Heathcliff regresa convertido en un hombre rico, pero también en alguien consumido por el resentimiento. Su obsesión con Catherine y su deseo de venganza lo llevan a destruir prácticamente todas las vidas a su alrededor. Y es que Heathcliff es uno de los personajes más complejos de la literatura. Al principio empatizamos con él, vemos la soledad en la que vive, los abusos que sufre a manos de Hindley y entendemos por qué Katniss se vuelve como ese refugio y ese faro de esperanza para la vida tan trágica que lleva. Pero cuando regresa, la historia no intenta vendernos que se ha convertido en un héroe romántico. Todo lo contrario, Heathcliff manipula, maltrata, destruye familias y perpetúa el mismo abuso que él sufrió. Pero la diferencia clave es que Emily Bronte nunca intenta convencernos de que lo que está haciendo Heathcliff está bien. Las acciones de Heathcliff no se sienten gratuitas porque la narrativa reconoce el monstruo en el que se ha convertido y su historia está llena de consecuencias. La muerte de Catherine, por ejemplo, funciona como el punto de quiebre que lo conviene a vivir atrapado en su propio resentimiento. Cuando uno entra a Cumbres Borrascosas, lo hace sabiendo que va a leer una historia intensa, llena de personajes horribles que se hacen la vida imposible. Y eso no le quita el valor a la historia. Al contrario, es esa complejidad emocional lo que le hace una historia tan interesante. Y en cierto sentido, en Matías, vemos que intenta ir por una línea similar. Claro, hay cosas que honestamente la historia hace a medias con este personaje, como intentar profundizar en su pasado para entender por qué su mente llega a obsesionarse con Leila al nivel que lo hace. Y no quiero hacer chistes, lo juro, pero literalmente le pasa lo mismo que a Navier. O sea, se nos dice que es una persona fría, pero nunca terminamos de entender por qué. La autora menciona varias posibilidades. Quizás creció viendo la frialdad con la que se trataban sus padres y de alguna forma lo internalizó, o en algún momento fue un niño más emocional, pero fue arrepentido por mostrarlo, o la explicación más lógica, que es la que siento que la historia intenta usar más, que es cuando las responsabilidades cayeron sobre él tras la muerte de su padre, se volvió una persona fría. Pero siento que en personajes como Anthony Bridgerton, por ejemplo, se nos da mucho más tiempo para explorar cómo convertirse en la cabeza de familia a una edad tan temprana lo afectó. Ahí vemos cómo esa presión lo convierte en una persona fría por las expectativas de la sociedad. Si en esa historia nos hubieran mostrado un poco más la soledad de Matías que ha sentido desde niño y lo difícil que le resulta conectar con otras personas, entonces tendría mucho más sentido verlo obsesionarse con Leila, que es prácticamente la única que lo trata con normalidad. Momentos donde simplemente conectaran o él se sintiera intrigado de esta libertad que Leila parece tener y que él nunca va a poder tener a pesar de todo el poder y dinero que tiene, habrían ayudado a construir mucho mejor esa obsesión. Y ok, en los últimos capítulos la artista ha hecho un gran trabajo mostrándonos escenas así que son mucho más delicadas a comparación de lo que hemos leído en esa historia. No sé qué cambios vaya a hacer el webtoon, pero pues con lo que he visto siento que van en un muy buen camino. Lo que me preocupa es cómo van a abarcar ciertos temas que ya vienen y que ya voy a yo misma tocar, pero bueno, ya veremos, dijo el ciego, porque algo que se hace muy bien en la historia es meternos en la cabeza de Matías y mostrarnos cómo su necesidad de estar cerca de Leila poco a poco empieza a volverse algo cada vez más enfermizo, especialmente cuando llega ese punto de si no puedo tener tus sonrisas, entonces tendré tus lágrimas, que es genuinamente turbio, pero funciona bastante bien con su personaje. Solo siento que un poco de contexto le hubiera funcionado mucho mejor. Creo que uno de los problemas estructurales más grandes del personaje de Matías es que la historia nunca termina de decidir qué es lo que quiere que sintamos por él. Y eso no es lo mismo que tener un personaje moralmente gris. En historias de obsesión o dark romance, realmente la narrativa toma una postura clara. O el personaje es una figura trágica, o es un monstruo fascinante, o es un interés romántico problemático pero entendible. Con Matías, sin embargo, la historia parece constantemente oscilar en esas tres versiones. Hay escenas donde la narrativa lo presenta claramente como un villano obsesivo,
otras donde la narrativa intenta mostrarlo como una figura trágica, incapaz de amar de forma sana, y luego escenas que todavía intentan presentarlo como el protagonista romántico de la historia. El resultado es que muchas veces el público no sabe cómo sentirse respecto a este personaje, no porque sea demasiado oscuro, sino porque parece que la historia misma no sabe qué hacer con él. En Cumbres Borrascosas, la historia nunca intenta convencerte de que Heathcliff es un buen hombre. Puedes entenderlo, incluso sentir compasión, pero la narrativa constantemente te recuerda el daño que causa. Pero como en Matías no encontramos algo que nos cause tener genuina empatía por él, el personaje se siente como un simple maltratador más cuando eso claramente no es lo que la autora quería. Pero incluso si la historia hubiera logrado desarrollar a Matías, aún queda una pregunta mucho más incómoda. Porque entender por qué alguien se obsesiona es la mitad de la historia, pero la otra mitad es entender por qué decides quedarte en algo así. Y ahí es donde entra Leila. Chicos, Juliana da aún más futuro. Mi webtoon ya se encuentra oficialmente traducido en el español. Espero que por favor puedan echarle un vistazo. Aquí está la portada y este es un pedazo del trailer que hice que está ya en Instagram y en mi TikTok por si quieren echarle un vistazo. Y bueno, espero verlos ahí. Adiós.